planteamiento. Saludos, Enríquez. Saludos, saludos. La verdad, doctor, que el COVID no nos da tregua. Han habido una serie de cambios en las medidas gubernamentales para el control de la pandemia, que yo no sé hasta dónde son las adecuadas, porque hemos visto que el tema es generalizado, es a nivel global, que hay un descontrol de nuevo de los contagios, sino así de las muertes, pero sí de los contagios, que ya están colapsando los hospitales, tanto aquí como en otras regiones del mundo. Y hemos visto que en otros lugares, en otras latitudes, se han endurecido las restricciones a la circulación, mientras que aquí se han, digamos, relajado un poco, incluso tomando como pretexto el tema de fin de año, de festividades. Bueno, festividades es lo que hay que evitar en estas condiciones, precisamente, porque las festividades llevan a que el contagio se multiplique exponencialmente por el contacto en que entra la gente en medio de la contentura de una festividad, y más el dominicano, que es extremadamente contento. Entonces, no sé, usted que es el especialista en medicina humana, debería decirnos por dónde que debe ir el asunto, porque hay confusión. Y hay gente que dice que lo que hay que salvar es la economía, como decía el señor Trump, por allá por la primavera en Estados Unidos, cuando comenzó este desastre, que es global ya. Oiga, ¿cuál es el problema? Esto era previsible. Siempre se habló una teoría que se demostraron que no eran correctas, que decíamos que con el caliente el virus se iba a eliminar, y no fue así. Lo que sí es que el clima aquí ayudó bastante, y en todo el mundo cuando entró el verano. Fíjese que ya estamos saliendo del otoño, entrando al invierno, y hay un recrudecimiento de la presencia del virus en casi todas partes del mundo. Bueno, aquí ha habido un aumento significativo. Ya, por ejemplo, las camas de UCI, que estaban en un 20-30%, ya están en un 55%. Las camas para COVID en muchos de los hospitales ya están totalmente llenas. Tenemos que prepararnos, porque en la medida que pasen los días va a seguir aumentando. Visto esto, el gobierno ha tomado medidas para tratar de aguantar la propagación del virus. Ahora bien, el problema ha estado básicamente en la inconsciencia del ciudadano dominicano. Aquí se ha orientado y se ha dicho todos los días, y nosotros lo hacemos en el programa de políticas públicas, que decimos lo siguiente: nadie lo va a cuidar usted tiene que cuidarse usted. Entonces, aquí se da un caso que es diferente. Aquí los domingos hay unas cherchas que se arman como colmadones, que se abren con música. Yo fui a uno hace casi un mes para observar cuál era la situación, para que no me contaran. Miren, el colmadón está aquí, ¿verdad? Entonces vienen un par de carros, 3 o 4, y ponen una música a todo volumen. Entonces cada carro y cada lado tiene un grupo de juventud, casi siempre bebiendo, algunos con mascarilla, otros sin mascarilla, hombres y mujeres, hasta niños. Y así en cada parte de la esquina. Ellos pues, les gusta las esquinas donde hacen confluencia 2 calles o 4. Y entonces eso se llena totalmente. Ahí no se guarda nada, y todo es hay carros que pasan por el medio para enseñar el carro, es decir, una chercha montada donde se ingiere bebidas alcohólicas, cerveza y ron, y también se usa droga, porque aquí no vamos a estar tapando la cosa. Hay de todo. Entonces, eso se da en esos establecimientos que se llaman colmadones. También se da que hay otros inconscientes que celebran bodas
con numerosa participación de personas. Y sería dicho que para celebrar una boda, las invitaciones tienen que ser reducidas para que se guarde la distancia. En otras son las galleras, principalmente en el interior, que están uno arriba de otro. Y usted va aquí, por ejemplo, al metro, de que hay un protocolo, mentira, el protocolo no se cumple. Ahí va a las 5 de la tarde en la mañana, todo el mundo uno arriba de otro. Las guaguas, bueno, el transporte público, eso no hay manera de cómo controlar. ¿Qué ha sucedido? Bueno, que hay un aumento en los casos. Pero fíjese una cosa, según Salud Pública, el 65% de los casos son de personas jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes son los que andan en la calle. Y entonces esto es un virus peligroso porque hay asintomáticos. Y el asintomático que no le da nada anda regando virus por todos los lados. Pero ese joven que va a la esquina, ese joven que está en bebida, que está en church, qué sé yo, que si cogió el virus ahí, va y se lo lleva a la casa y se lo puede pagar a los familiares, a papá, a la mamá, al esposo, a quien esté ahí y hasta a los vecinos. Y más aquí, en estas ciudades de la República Dominicana, que los barrios pobres tienen un gran hacinamiento. Pero no es solamente los pobres, también en los ricos le ha dado, porque es en todas partes. Entonces, ¿qué pasa? El ciudadano tiene que cuidarse él. El gobierno no va a ir a usted a cuidarlo. Y para cuidarse son 3 medidas fundamentales y fáciles. Una mascarilla que está en el mercado a muchas regaladas, lavarse las manos con gel desinfectante o con agua y jabón suficiente, si es de cuava mejor. Y eso en cada establecimiento que se llevan las medidas, le ponen alcohol, le miden la temperatura. Y lo otro es evitar las aglomeraciones de personas. Entonces la gente aquí no entiende y lo que quiere es estar pegado y uno arriba de otro. Entonces, eso ha motivado que el gobierno en esta semana tomara otras medidas un poco más restrictivas. Por ejemplo, prohibió la venta de bebidas alcohólicas a las 6 de la tarde. Todos los negocios tienen que cerrar hasta las 7 de la noche y a las 7 se permite el tránsito hasta las 9, es decir, de los carros y la gente para que se mueva, para evitar el macuteo policial que siempre existe. Otra medida es que dijeron que es clara que no pueden haber reuniones de más de 10 personas y que hay que guardar el distanciamiento. Entonces, ¿qué pasa? Este es un pueblo que tiene una ansias de estar, lo que ellos llaman disfrutar, que es estar juntos, gocear, beber, comer, meter droga y todo eso. Y entonces vienen las fiestas navideñas, que son el 24 y el 31, donde hay que estar preparado. Ahí se extendió la circulación hasta la 1 de la madrugada para que la gente pueda moverse. Bueno, pero doctor, ahí es donde yo noto la inconsistencia, porque si el virus se ha expandido ahora con la época fría en el hemisferio occidental y se va a multiplicar más ahora a medida que se recrudece el invierno, donde hace frío, aquí hemos liberalizado el tema de la circulación, porque la medida de que bebida hasta las 6 de la tarde, bueno, los bebedores van y la compran por la mañana, el problema es resuelto. El tema es lo mismo que ha dicho el Ministerio de Salud Pública, que la juventud anda un poco desenfrenada, multiplicando los contagios en diferentes escenarios, y los escenarios básicamente se dan con esa movilización de la gente, ese ir y venir de la gente, esa libertad de moverse que la gente siente, que aunque dicen que hasta las 9, bueno, ahora como es hasta las 9, duran hasta las 11, porque eso es lo habitual. Si la autoridad no endurece esa medida para que si es a las 9 aquí no se mueva un mosquito,
no va a servir de mucho. A mí me preocupa lo que veo. Veo ya que a nivel de laboratorios están a punto de colapsar su capacidad de aplicar pruebas, que hace unas semanas atrás eso se había facilitado, estaba fácil. Yo mismo cuando me quiero hacer la prueba, bastaba con llamar 24 horas antes al laboratorio y entonces a las 24 horas estaban tomándome la muestra a nivel de domicilio. Ahora es semanas de espera que tiene la gente para poderse hacer la prueba en los laboratorios. En los laboratorios, incluso les digo, lo de alta gama, como le llaman, en eso donde se supone que no le falta nada y que tienen personal para mandarlo a domicilio, etcétera. Ahí ya hay un colapso. Y está la información que se ha dado, que surgió en la propia rueda de prensa que dieron los funcionarios del gobierno a mediados de esta semana, de que la ocupación a nivel de unidad de cuidados intensivos y a nivel de camas de salas comunes para atender los enfermos de COVID-19, pues simplemente están dando señales de alarma. Y la señal de alarma ya es peligrosa porque si llegara a colapsar la capacidad sanitaria del país, entonces la multiplicación del COVID ya vendrá porque los enfermos no podrán ser aislados en los lugares donde deben ser aislados. Y en las últimas horas, a mí me han llegado informaciones de diferentes núcleos amigos y relacionados de gente que ya está contaminada. Se nota gente incluso que ha estado resguardada. Usted lo ve ahora reportando contaminación. Y eso no es más que porque el que va a la chercha lleva eso a la casa o a la vecindad, como usted dice, porque no tiene que ser directamente a la casa. Un colmadero de eso, un delivery de eso, que se la pasa en medio de una chercha, en un colmadón, que va a su casa a llevarle algo, ese es un portador. Sí, sí. Y usted es más inocente que el Limber, ¿verdad? Porque usted lo menos que espera es que si usted está resguardado en su casa, usted no sale, usted no hace vida social, usted no se expone, pues que le lleven el virus a la casa. Y eso también está pasando porque se ha roto el nivel de control, los anillos de control que debe tener esto, simplemente se han violentado. ¿Qué han hecho otros países en esta situación ahora, en los últimos días? Bueno, cierre total, clausura básicamente. Como el fin de año es una fecha en la que no se cuida el tema de la producción, los países entran en vacaciones, algunos de manera total y general, otros de manera parcial como aquí, pues era el tiempo propicio para endurecer la medida de aislamiento. Porque si una sociedad, una comunidad se cierra 72 horas, rompe la cadena de contagio con 72 horas, no tienen que ser semanas. Entonces, esperar la disposición, la disponibilidad de la vacuna, en el caso nuestro, hay que esperar. Aquí eso no está a la vuelta de la esquina. Mire, los principales países del mundo han comenzado tímidamente a aplicar la vacuna, tímidamente. Incluso hay una de esas vacunas que tiene un sistema de distribución bastante complejo por las condiciones que se requieren climatológicas para la conservación, que aquí yo no sé cómo se haría. Yo creo que la que se contrató aquí es de la más simple en ese sentido, pero las que tienen esa complejidad en el manejo del inventario, van a dar problemas a los países con condiciones. Imagínense aquí. La que se compró aquí todavía no está aplicando. Esa no está autorizada todavía. No han podido no. hacerla. Mire, lo que pasa es que respecto a la prueba, se está diciendo que demasiadas personas están buscando las pruebas para, inclusive personas que no tienen nada y dicen que esperen que le den los síntomas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Mire, yo lo decía. Aquí, ¿cuántas pruebas hemos hecho? Un solo día se hicieron 12,000 en este mes. Después se hacen 7, 8, 9. Como está la situación, es para hacer 20 o 30,000 pruebas diarias y ir separando, 20 o 30,000 pruebas diarias.
parece que no hubo previsión en tener las pruebas suficientes para dar la respuesta. Ese es uno. Lo otro es que si por mí hubiera sido, yo hubiera puesto las restricciones a partir de las 3 de la tarde. Por ejemplo, y lo hicieron los fines de semana. Mire, en Panamá, que está a 2 horas de aquí, está cerrado desde ahora hasta el día 2, hasta el día primero, hasta el día 2, que pase todo. Cerrado. Sí. Los Países Bajos, Holanda, eso está cerrado. Alemania está cerrado hasta el día 10 de enero. Porque en todas partes hay un rebrote grandísimo. Lo único que no tenemos datos es sobre China, porque eso usted sabe que es una dictadura comunista que no se sabe cómo es la cosa ahí. No hay fiabilidad en la información, no. Eso nunca se supo qué fue lo que pasó ni cuántos murieron. Sí vimos sitios donde iban a matarlo a la gente a tiro. Oiga, pero eso es por allá. Entonces, yo considero que las medidas son un poco más restrictivas, pero no lo suficiente. Yo lo hubiera puesto que a las 3 de la tarde se cierre todo. Ahora, eso tiene otro problema, que no podemos dejar perder de vista, que es la economía. Este es un país que tiene problemas, que ha habido que tomar prestado, y entonces la economía ahí se va a resentir más. Bueno, pero se resentirá más, doctor, si esto Bueno, se descontrola. estamos en una etapa bastante difícil porque estamos en un callejón que si nos movemos para acá, estamos cogidos. Si nos movemos para acá, también estamos por donde quiera. Es una situación difícil y lo que se quiere es que la gente entienda que tiene que cuidarse. Eso es lo fundamental, que la gente tiene que cuidarse de ellos. No es que nadie vaya a cuidarlo, usted tiene que cuidarse usted, porque si no, esto se está descontrolando y lo que se muestra es un descontrol. Mire, hay gente preparándose aquí. Usted verá el 24, aquí problemas entre la policía y ciudadanos que van a ir a hacer checha por arriba de todo el mundo, porque tienen una desesperación, como que nunca han visto un trago, una música, una cosa, una locura. Bueno, ahí le toca al gobierno poner mano dura, ¿eh? Mano dura. El presidente Abinader tiene una ventaja privilegiada. Tiene apoyo popular, es un gobierno nuevo, de apenas 4 meses, acaba de cumplir en esta semana. De manera que tiene todo ese empuje del inicio en el que él le luce en tomar medidas que además la gente la entiende, porque lo que hacen eso, lo que forzan con la autoridad, son los menos. La mayoría del dominicano es sensata, y se ha mantenido de alguna manera en aislamiento, en prudencia, pero esta gente que salen a la pura chercha, a la imprudencia callejera, son menos. Y la gente hace su trabajo, su diligencia, lo que sea, en el día. Aquí realmente lo que hacen esa vida social no autorizada son 2 o 3 que se pueden controlar, pero el gobierno tiene que proponerse la mano dura. También tiene que hacerse entender que las medidas sean coherentes. Porque si usted quiere parar una segunda ola en el país, pero a la vez está permitiendo que porque es Navidad y porque es Año Nuevo, se está permitiendo que la circulación prácticamente se ha soltado, sea libre, porque es lo que quiere una serie de gente para sus negocios y sus actividades de entretenimiento. Entonces, si usted permite eso, usted da unos mensajes confusos. Un mensaje confuso que el ciudadano común, el que quiere, lo hace por encima de todo el mundo, y el que no quiere lo motivan. Entonces, lo que se requiere es eso. A mí me ha preocupado que desde hace un tiempo, desde el gobierno pasado, que manejó de manera torpe, hay que decirlo, el tema de la pandemia, y estos son los resultados hoy día, nunca se ha consultado al gremio médico para consensuar medidas. Porque al final,
de la jornada, el médico es el que brega con el problema. Y la baja que ha habido en el sector de la salud aquí, en muertos y contaminados, es altísima, porque esos médicos que están en la primera línea de confrontación con la pandemia están realmente ya exasperados. Y cuando ellos piden que mano dura, es porque además de que ellos tienen el conocimiento académico sobre el tema, también han tenido la experiencia de qué es lo que hace que se descontrole el manejo de la pandemia. La angustia que tiene que pasar un sanitario de eso, un doctor, una enfermera, para bregar con un ejército de enfermos por esta pandemia. Lo duro que es no tener un respirador artificial para una gente que no puede respirar, que se está asfixiando. Y eso lo vive el médico. Por eso yo, que no soy médico, usted sí lo es, siempre he abogado para que la voz del colegio médico sea escuchada. Y me refiero al colegio, no me refiero al presidente del colegio, que tiene ¿verdad?, sus características, que a veces lo hacen poco sociable. El colegio lo que plantea un cierre duro. El colegio lo planteó desde la primera ola, doctor. Desde siempre, y eso no se ha lo planteó, y esa vez había razón de parte de ellos. Si nosotros no hubiésemos puesto fuerte cuando finalmente no había turismo, no había nada, pues era el momento de cerrar. Pero aquí la gente se aterrorizó en esos meses de abril y mayo, pero fue por la información, pero no era porque el gobierno impedía que usted anduviera en la calle y hiciera cualquier cosa. Es más, recuerde que eran los tiempos en que el gobierno andaba en campaña y ellos no tomaban medidas restrictivas fuertes para no tener ellos que someterse a esas restricciones. Y ellos pusieron un toque de queda y salían ellos de noche a dar y a repartir. Exactamente, entonces ahí fue que se corrompió el comportamiento. Fue ahí. La gente en los barrios le decían quédate en casa, pero en la casa se aparecían a la noche con pan con salchichón. Sí, y unos volantes de candidato. Sí, pan con salchichón y un volante del candidato. Sí, entonces, si usted puede venir a mi casa a traerme pan con salchichón y el volante de un candidato, yo también puedo salir a la calle a buscar mis romos y a buscar mi fritura y mi cosa, ¿verdad? Sí, así es. Es así que la gente lo ha interpretado. Y eso es lo que ha pasado con el manejo de la pandemia desde el inicio, desde aquel fatídico mes de marzo, cuando eso inició. Ahora está el problema, pero nada, hay que enfrentarlo porque no podemos echarnos a un lado, sino que hay que enfrentarlo. Bueno, la vacuna ya ha empezado a ponerse, por ejemplo, en los Estados Unidos, en el Reino Unido y en otros países. Por ejemplo, hay una vacuna de la farmacéutica Pfizer que están poniendo. Ya en estos días va a salir la de Moderna, que es muy buena también. Y la AstraZeneca, que fue la que aquí se compró, esa todavía no está esa no está autorizada todavía. Todavía no. Entonces hay una rusa y hay China. Y en ninguna de esas dos se confía, doctor. Bueno, en la rusa los rusos por allá y los chinos se ponen su cuestión por allá. Bueno, ni en Rusia ni en China le importan los regímenes que están por ahí. No, eso no se sabe porque ahí no hay... No le importa, ni le importa. Ahí eso no son el régimen abierto que dicen la realidad, sino que manejan y hacen. Son regímenes truqueros. Sí, de trucos y cosas, entonces eso no sabemos. Ahora, la vacuna puede ser que sea la solución, pero eso va a tomar tiempo. Por ejemplo, aquí, las autoridades tienen previsto que para marzo se empiece a poner la vacuna. Vamos a esperar a jolarse así para ir avanzando. Pero usted sabe que cada vez que ya están, usted ve que están esas vacunas, ¿verdad? Pero ya hay dos corrientes. Por ejemplo, lo venden vacunas falsas. Oiga bien, ya
falsificación de que ese es un mercado con el que hay que contar. Y la otra es que hay un movimiento a nivel mundial, principalmente por las redes sociales, de gente que son antivacunas. Antivacunas que han llegado a la estupidez. Esos son los anarquistas de siempre. Yo oí uno hablando ahí que le van a poner un chip a la gente. Yo no sabía que en un chip de líquido que le ponen en la vacuna, usted le van a meter un chip, porque son hasta animales y brutos, porque eso no se entiende. Y hay gente que me han dicho a mí de aquí, los dominicanos, jóvenes y viejos, yo no me pongo eso hasta que yo no vea lo que va a pasar. Bueno, pues no se la ponga. Yo sí me la voy a poner. Y exhorto a que todo el que tenga que ponerse lo que se la ponga. Porque aquí no somos locos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en estos días, se va a poner la vacuna el presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta. Y hasta el vicepresidente actual se la va a poner. Ellos se van a poner la vacuna en público. El vicepresidente actual todo el mundo se la va a poner. Entonces, sí. ¿Cuál es la quecha? ¿Se van a matar ellos? ¿Le van a poner un truco? Entonces, que no hablen disparate, señores, porque es que a él le gusta hablar, como decía el amigo suyo, pendeja. Sí, le gusta hablar patunga. Sí, eso es así. Bueno, doctor, vamos a una pausa para analizar cómo anda la pesca de pulpo y de otras especies de las profundidades marinas. Pausamos. Si en el área en donde vives o en tu localidad está pasando algún hecho noticioso informativo, Canal 19 te da la oportunidad que se haga justicia. Envía tu video al teléfono que aparece en pantalla y hagamos justicia juntos. Informativo 19, la noticia ahora. Bueno, doctor, el otro tema que no se agota es el de la pesca de la Procuraduría General de la República, que lo ejecuta la pesca. La pesca está ejecutando la pesca de las diferentes especies de las profundidades marinas, y eso porque los pulpos no andan a flor de agua, ¿verdad? Los pulpos andan a las profundidades. No sé cuáles son las siguientes especies. A mí sí nunca se me ha olvidado, a una gente lo olvidó, a mí no se me olvidó, que el expresidente y dueño de lo que queda del PLD, el señor Medina, cuando empezó a justificar aquella reelección del año 2016, ¿te recuerdas? Sí, habló del tiburón podrido, habló de eso. También una especie de las profundidades marinas y muy letal, por cierto. Y él dijo dos cosas en torno al tiburón podrido. Primero, que se lo zampó, y después que ni eructó. Entonces, es un hombre duro, ¿verdad? Yo no sé si el paso por el poder lo ablandó, aunque dio algunas anotaciones de eso cuando estaba leyendo un panegírico, pronunciando un panegírico recientemente, que habló de vivir en vergüenza o morir con dignidad. Una frase que puede ser de interpretación variable. A suicidarse, eso fue lo que... Sí, eso yo no creo que él quiera que el comité político del PLD se suicide en masa. Él lo puede hacer fácil, le convoca una reunión y se matan todos y ya. No, pero eso no es sensato. Bueno, pero fue lo que él dijo. Y además en el comité político yo tengo dolientes, hay gente ahí que yo no quiero que se maten. Sí, claro, pero fue él que dijo. No, y además gente que son serias. Ahí está nuestro hermano Reinaldo Paredes, un hombre serio. Sí, ¿cómo él va a ir al comité político a suicidarse? Bueno, pero yo digo a los ladrones que se maten, eso fue lo que él dijo. Bueno, sí, pero eso se queda sin quórum, el comité político. Se queda sin quórum. Porque analíceme cuáles no fueron funcionarios de primera línea del gobierno, del comité político. ¿Cuáles eran los que no tenían empleo ahí? Bueno, hay gente seria como Lidio Cadet.
Lidio Cadero era el director de ética, le cae mucha responsabilidad en la campaña de corrupción. Él no cogía cuarto. No, él no cogía, pero no hacía lo que tenía que hacer, no cumplía. Cuando usted lo jura, doctor, cuando usted, yo recuerdo cuando a mí me juramentaron una vez como regidor y a usted después como presidente del consejo, había una frasecita que había que pronunciar: cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. Claro. Es decir, usted peca no solamente por no cumplir, es por no hacer cumplir también cuando usted tiene la responsabilidad. Claro, y ahí está la falla de los funcionarios que, siendo serios, lo dejan pasar las cosas. Eso es diferente a un legislador, que es el caso de nuestro hermano Reinaldo, creo que era legislador, que no administraba fondos públicos más allá de las asignaciones esas administrativas del Congreso, que en su caso el presidente de la Asamblea Nacional manejó, con la debida transparencia, desde mi punto de observación. Pero, y todos estos funcionarios, cuando usted agarra el gabinete que arranca con la placa número 1, la 2, la 3, y llega hasta el final, yo creo que se ajusta justamente a la matrícula del comité político. Creo que hay como 37 placas entre funcionarios ministeriales y de primera línea, debe haber como 35, 38 fichas de 2 números, que es justamente la nomenclatura de ese comité político del Partido de la Liberación Dominicana, el Poliburó, el poderoso Poliburó que ellos tenían ahí. Ahora es un poliburó de ausentes porque ante la ofensiva del PECA ya ni habla nadie de ahí, ya no, nadie habla, eso está silenciado. Tan silenciado que el aniversario número 47, si no mal recuerdo, de la fundación del Partido de la Liberación Dominicana, 40 y tanto, no preciso qué año fue, yo creo que fue en el 73, porque lo fundaron, ¿verdad? Sí. Debería ser entonces el aniversario número 44. 47. Sí. No hubo ni la tradicional misa para hablarse mentira en una Eucaristía, ni eso hubo. Recuerdo que eso antes era motivo de un meeting en la explanada del local del Partido de la Liberación Dominicana. Es un partido que luce maltratado por lo que hicieron en la gestión de los dirigentes de los puestos públicos. Sí, pero es por ese grupito, el del Poliburó. Cuando usted baja de ahí, cuando usted baja de ese nivel y llega quizá al comité central, que al partido actual le quedaron como 400 después de la división, no es ahí que está. El tema se concreta ahí en los primeros números. Por ejemplo, alrededor del número 1, que ahora es dueño de lo que queda ahí, es que han salpicado todos los escándalos últimos. Con el solo el número 1, no sabemos cuando bajen al 2 lo que vamos a encontrar. Y por ahí sigue el derrotero. Y el 3, ¿quién era el número 3? ¿Cuál es el administrativo, el otro? El de la Fuerza Armada. No, el de la presidencia. No, ese es el 4. No, después que lo organizaron, la Fuerza Armada está lejos de ahí. Eso cambió. Eso cambió. Sí, pero todas las empresas, el de la Fuerza Armada también hizo muchísima diablura ahí. También. Y hay que recordar que la Procuradora General de la República, que yo insisto que le pesa muchísimo el ruedo de la falda, ha dicho que hay muchas cosas por investigarse. Hay muchas cosas por investigarse. Sí, pero mire, esta semana el PECA y la Procuraduría no la fueron ellos, sino el ministro de Energía y Minas, Almonte, hizo una denuncia donde decía que habían 2 pulpos en el sector eléctrico. Y esos 2 pulpos, después salieron los nombres. Y son los hermanos Ladilla que entonces han estado en esa... ¿Hermano qué, doctor? Montilla. Eso no son de la familia Gambetta. ¿Qué fue lo que yo dije? No, usted dijo otra cosa, doctor. Una cosa que da picazón. Que pícalo. Ok, ya entendí. Porque los
Los dos no irritan, dan irritación también. Una guachipa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se coge y se ve las declaraciones, pero la gente ha quedado con la boca abierta. Para mí no, porque yo sabía lo que había. Por ejemplo, mire, fue una red de familiares y cuñados del expresidente Danilo Medina que se instaló en el poder para desfarcar el Estado Dominicano. Mire, dos hermanos de la primera dama, del apellido S, Montilla, eran suplidores de este, desde norte y desde sur. Pequeña bicoca, ¿eh? Una hermana era la que manejaba, la directora financiera, y aparte de eso manejaba la licitación en la CDEE, Rosana Montilla. Oiga bien. Entonces tenían un cuñado casado con la Magali, la que está presa, que era el administrador de DE. Oiga bien. Tormenta perfecta, doctor. Si había una hermana de Danilo, su administradora del Banco de Reserva para agilizar el cheque. Había otro cuñado en la superintendencia de banco. Oiga bien. Era lo que se llama un tinglado para delinquir. Asociación para robar. Entonces, ¿qué pasó? Porque una gente puede ser suplidor y eso no tiene que ver. Bueno, ¿qué era lo que suplían? Bueno, suplían materiales eléctricos, transformadores y cosas de muy mala calidad. Por ejemplo, chinos. Malos, que no sirven. Alambre que en vez de ser de cobre eran de aluminio. Oiga bien, que se calientan y sacan sus estaciones del aire. Pero en los medidores en EDE compraron 700,000. Los usuarios son, lo que tienen ellos registrados como clientes son 575,000. Usted podría decir, sí, pero que hay una... Hay 100,000 en almacén, doctor. Pero no, es que no existen. ¿Cómo va a ser? Oiga, ¿qué era lo que se hacía? No, oiga cómo era. Oiga, usted no le pusieron uno. Un 30%, no. Un 30% entraba a la empresa. Ese 30% era real. Entró el otro 30% no entraba, sino que era los mismos 30 que entraron primero. Y el otro 30% hacían lo mismo y no entraban. Lo que entraba nada más era un 30%. Un 70% no entraba. Eso es estafa y robo. No, esa era una entrada circular, doctor. Pero cuando se ha ido a buscar a los almacenes, no hay. Oiga bien, eso es una cosa grave. Todo eso lo están auditando. Todo eso lo están auditando. Eso se audita. Hay una sobreprecio. Hay compañías, por ejemplo, decían, bueno, pero la EDE podían comprar directamente y hablaron con los suplidores directos. Dicen, no. Ellos se pusieron que ellos eran los únicos que podían vender y qué sé yo. Pero suplidores exclusivos, dice la ley, que existen. Pero una cosa tremenda lo que fue que hicieron, señores, eso no tiene nombre, eso tiene al pueblo así esperando. Esos expedientes llegarán a la justicia y la justicia tendrá que conocerlo. En los próximos días llegarán porque es imposible eso. Y todo, si usted lo coge, usted vio el caso de la Lexi, ¿verdad? Y la otra hermana, un grupo familiar. Y estos la orquesta Fomper. Sí, estos son los hermanos de la esposa. Los otros eran hermanos de Danilo. En esta hay hermanos de la esposa, cuñados de Danilo y qué sé yo. Oiga, pero así no, pero que es una cosa terrible lo que han hecho. Eso no se había visto aquí nunca. Mire, aquí se dijo que se ha dicho que los Trujillos se llevaron todo. Cuando se ha calculado que se llevaron los Trujillos, fue en $800 millones de aquella vez. Pero en una sola operación de esa fue en 12,000 millones y en otra 18,000 millones con los de ETN. 18,000 millones de pesos. Y no hemos llegado al asfalto. Y no hemos llegado al asfalto, doctor.
no hemos llegado al asfalto. Ni al INAVIE. No, pero espérese, no hemos entrado en la EGI. No, ni en la INAVIE. Usted sabe lo que es el INAVIE, ¿verdad? Ni en la ET, ni hemos ido a INAVI a ver a ese otro, los fondos de... Ahí sí hay. Y cómo esos ministros que salían millonarios y aspirantes a la presidencia manejaron eso, y la compra de solares sobrevaluado y haciendo toda la desgracia del mundo. Oiga, eso fue una cabalgata corrupta lo que hizo Danilo Medina. Eso no tiene nombre. Un acaben con todo. Pero eso no puede ser. Entonces, Bueno, eso va a tener consecuencias. Lo grande del caso es que ya los dirigentes de ese partido, del PLD, los que son políticos de verdad, se están dando cuenta, y usted verá que va a salir en los próximos días o meses, que a Danilo lo van a tener que expulsar ellos. Un movimiento antipulpo. Porque lo que lleva es una carga, no viral, no, sino una carga de robo y de sinvergüencería. Usted recuerda cuando yo le dije a usted aquí que el señor Medina estaba tratando de enroscarse en el comité político y por eso su bravata de vez en cuando. Es porque si usted ve la conformación de ese comité político actual, de ayudantes, de cargamaleta, de amanuense y de guarda secreto y cosas de esas, ahí nadie se va a rebelar. ¿Quién es que se va a rebelar? Pero ¿y por qué no salen ahora a defenderlo públicamente? Porque ahí los serios que hay, que algunos andan de licencia y otros están muy mayores para echar peleas ya. Ahí yo no veo rebelión, yo no creo que vayan a hacer ningún movimiento por usar medidas. Porque no hagan nada. Entonces van a cargar con los pulpos, y esos pulpos se van a llevar al PLD a la profundidad de la extinción, porque eso es lo que se ve en el panorama. Porque un partido como ese, lo que debería hacer ahora es un movimiento de revisión al interior para sacudirse todas esas cosas que le afecta, porque tal como yo le apuntaba la semana pasada, cuando usted ve los señalados hasta ahora en los expedientes, son gente que no eran ni son figuras prominentes del Partido de la Liberación Dominicana, y cuya separación de la fila del partido, en caso de que lo sean, tampoco va a causar ningún cataclismo en esa organización. De manera que un partido que tiene criterio, que tiene profesionales de la política, como nos decía una vez un amigo de nosotros de ahí del PLD, cuadros profesionales, lo que hace que en esa etapa sí, de reflujo, se sacuden y echan hacia afuera el lastre. Quien le está causando el desbalance social al partido, pues lo dejan aparte. Si no tienen la dignidad de renunciar o de tomar la medida que aconsejó el presidente Medina, bueno, entonces los organismos los separan. Eso hacía el PLD de antes. Desde que le sonaba algo raro a un dirigente, se lo votaban. Así era. Y no tenía que ver ni remotamente con lo que está pasando ahora. Cosa simple. Si un PLDista se robaba una gallina para no morirse de hambre, se lo votaban del partido. Eso era seguro. Sí, ellos se declaraban no responsables de los actos que pudiera cometer un militante de ese partido, como debe ser. Un militante, un dirigente, el jefe del partido, el jefe, comete alguna tropelía, pues el jefe se va, porque el partido no puede irse a la tumba con el jefe. Eso tienen que hacerlo cuando hay líderes responsables. Lo que pasa es que el líder de esa organización ahora mismo fue el perpetrador de la corrupción. Entonces, él no puede influir. Y los que tienen ahí, los que fueron ministros, que son del comité político, los tiene agarrados, como dicen, por el rabo. Si hacen algo, lo sueltan para que se lo coman. No, porque a lo mejor la mayoría, también hay quórum en los expedientes, doctor. Si hay quórum en los expedientes, nadie se mueve. Nadie se mueve. Ellos tienen hechas y sospechas. Entonces, bueno.
no pueden enfrentarlo, porque si él lo enfrenta, bueno, se lo tira para que se lo coman. Tienen hecha sospecha y a Miriam Germán Brito. Imagínese usted qué combinación. Al acecho, claro. A Miriam, a Jenny Berenice y el magistrado Camacho. Ahí hay una gente guapísima en ese Ministerio Público. Que esta gente no, Sí. ellos en su cosa. No es fácil, no es Ellos fácil. están en su cosa. Entonces, lo que hay que destacar que el presidente de la República, Luis Abinader, dijo en la campaña, y lo hizo así, un ministerio público independiente. Ahí no se mete Luis Abinader. No, Ahí bien es hecho. la Procuraduría y el PECA que hacen su trabajo. Entonces, para eso fue que ellos lo pusieron, lo que usted decía de cumplir la ley. Sí, cumplir y hacer cumplir la ley. Sí, eso es lo que tienen que hacer. Que déjame a este afuera, que no me entre, que no, justicia algo usted tiene que decir, que fue lo que hizo. Entonces, el gobierno de Danilo tiene mucho por donde cortar. Mire, ahora mismo, con este tema del coronavirus, pero yo quiero que entren a los fondos que se manejó en la pandemia. Ese es otro expediente a analizar y me imagino que la Procuraduría lo tendrá en el foco. Eso fue un desastre muy grande. Manejaron 3.000 millones de dólares. ¿Qué fue lo que hicieron? No había no había material de protección para los médicos, no había nada. ¿Qué fue lo que hicieron? Entonces, aquí hay muchas cosas que hay que dar cuenta. Hay que dar cuenta. Y oiga bien, el Estado tenía que llegar a un presidente como Luis Abinader que hiciera eso, porque no podemos seguir por el derrotero que íbamos, que todo era una coima, una búsqueda, una corrupción, que para la gente está dejando de tener ya confianza, porque dicen, pero esto es lo que van todos a robar. Sí, eso habla mal de la clase política. Se ha ido enderezando el sistema con las medidas de la Procuraduría y un gobierno que no se ha prestado a ese tipo de sinvergüencería, ¿verdad? Y entonces hay una esperanza de que el pueblo dominicano recobre la confianza en sus políticos y en los que lo dirigen. Porque aquí no había confianza en nadie. No había confianza porque todo era un bacanal para ir a robar. Bueno, y después de que se ha sabido lo que se ha sabido, toda la cosa, porque uno suponía, pero cuando han salido a la flote estos temas, uno se ha quedado boquiabierto. Con la primera escaramuza esa del antipulpo, uno se ha quedado boquiabierto. Yo pienso en gente como el ex procurador general de la República, Domínguez Brito, que creo que ahora es parte del poliburó del partido después de la división. Yo me imagino que ese señor, al que yo respeto mucho, porque cuando fue funcionario, una persona que hablaba alto sobre el tema de la corrupción, incluso llevó a los tribunales al director electoral de su partido, o de organización, creo que era, de organización. Lo sentó en el banquillo y le hizo un juicio ahí y lo acusó de todo ante los medios de comunicación y las cámaras de televisión. Me imagino que alrededor de ese señor, quizás se puede montar un movimiento ahí en el PLD para que el PLD se sacuda. Eso en el comité político, porque fuera de ahí es que yo no veo más nadie. Ahí en ese poliburó, porque él me he puesto a analizarlo, y fulano, donde fulano estaba en tal sitio, bueno, ¿y usted qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la ortodoxia del partido, los que se quedaron ahí, los ortodoxos que se quedaron después que se dividió el partido, cuando ellos votaron a Fernández de ahí? ¿Qué van a hacer? Tienen que reaccionar. Y tienen que reaccionar por lo siguiente, y en eso quiero ser coherente. Yo insisto en que el Partido de la Liberación Dominicana es una pata de la mesa de la estabilidad democrática de este país que debe salvarse. No puede ser llevado al sacrificio por la tropelía de militantes y de funcionarios
pegados a su gobierno, algunos como sanguijuelas, otros como militantes realmente, pero otros que simplemente eran unos aprovechados, o de la relación familiar, de los que estaban encumbrados. Esta sociedad no necesita ni merece que una organización de la penetración social, de la autoría de Juan Bosch, además, sea llevada al cadalso junto con un puñado de sinvergüenza. Esa organización hay que salvarla. Y la gente que están ahí adentro deberían empezar a pensar en eso, que eso es un puntal de la democracia. Imagínense usted aquí que desaparezca el Partido de la Liberación Dominicana a la vuelta de estos 4 años. Esto se queda sin contrapeso, la gente que estén dirigiendo, como se llamen, porque ya no hay Partido Revolucionario Dominicano, ya no hay Partido Reformista. Si se extingue el Partido de la Liberación Dominicana, queda el partido de gobierno actual y un partido que está formando el presidente Fernández, que le tomará años darle forma y fortaleza a eso. Eso es peligroso para la democracia, porque ahí que viene el embriague de la gente. Los embriagados del PLD lo hicieron porque creían que aquí no había nadie que lo sustituyera nunca. Cuando el PRD se dividió y se formó el PRM, vieron la gloria a los PLDistas, porque entendieron que de ahí no se bajaban nunca. Sí, nunca. Y eso lo llevó a cometer estos errores que ahora están fluyendo en la opinión pública. Porque no había control. No había control de nada. Ellos se enfrentaron a destruir el PRD. Sí. Lo lograron, pero eso tiene consecuencias. Es que no puede haber un sistema sin un régimen de peso y contrapeso. En la democracia es así. Ahora, si es una dictadura lo que usted quiere, ahí usted no necesita nada. En China no hay contrapeso, ni en Rusia, ahí no, ni en Cuba, ni en Nicaragua, ni en Venezuela. Ahora le tocó a ellos contribuyeron a la destrucción de los partidos y ahora se fue el PLD, porque el PLD está en un proceso de destrucción. Sí, pero esta es una autodestrucción. Es una autodestrucción en la medida en que no le ponen contención a lo que está pasando. En la medida en que dejan que cuando se sienta en un banquillo de acusado, una gente que se acusó de hacer actos ilícitos, la gente entiende que ahí se está sentando el partido acusado. Ellos van por el camino del precipicio. Porque están permitiendo eso. Porque no han delimitado los alcances, no han trazado una raya. Mira, hasta aquí es lo suyo personal, hasta aquí va ahora lo institucional. Porque ahí está, mira, el dueño del partido tiene a la familia presa. El presidente del partido está semanalmente yendo 2 veces a la Procuraduría hasta que un día le van a decir que se quede aquí. Sí. Y entonces, ¿qué hacer? No le falta, porque déjeme decirle que esos casos de corrupción que hemos oído hasta ahora son 2 cositas. Sí. 2 cositas. Usted verá, aquí va a haber, por ejemplo, este año 21 que va a entrar. Aquí va a haber tela para cortar el año entero de ese aspecto. Usted verá. A eso es que apunta. Dice David que se nos acabó el tiempo. No se para aquí porque es que hubo un desfalco general. Sí. Vamos a ver con qué se inaugura el año 21. Todos estamos locos porque se vaya el 20, con todo lo que trajo, incluyendo la pandemia a los pulpos. Vamos a ver cómo van las cosas cuando los ayuntamientos regresen la próxima semana.